La más esclarecedora declaración sobre el futuro inmediato de la transición en Venezuela fue presentada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La fase de estabilización busca contener el colapso institucional. Estados Unidos mantendrá el control del mercado petrolero venezolano como fuente de recursos para la recuperación del país. La segunda fase será de recuperación, poner a marchar nuevamente la economía y amnistía y liberación para los presos políticos. Y la fase 3 será para consolidar la transición, el regreso de María Corina Machado y Edmundo González como líderes democráticos e incluiría una convocatoria electoral. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, renovó sus críticas a la actuación de Estados Unidos en Venezuela y habló de, según él, un mundo lleno de depredadores. Sin embargo, Sánchez reiteró que su gobierno no reconoció a Maduro y pidió que la transición en Venezuela no sea dirigida por un país extranjero ni por intereses ajenos a los venezolanos. España seguirá haciendo todo lo necesario en defensa del pueblo venezolano, de su soberanía, de su derecho a elegir un futuro democrático sin injerencias externas. El futuro de Venezuela, quien tiene que decidirlo son los venezolanos y las venezolanas. Y eso es lo que defenderá España cuando efectivamente esta transición se ponga en marcha. Que nadie lo dude, vamos a ayudar positivamente a la transición a la democracia en Venezuela. Lo vamos a hacer de forma activa. Desde Bilbao, en NTN 24, tenemos contacto a esta hora con Iñaki Anasagasti. Él es ex senador del Partido Nacionalista Vasco. Señor Anasagasti, gracias por atendernos a esta hora. Buenas tardes, buenos días. La primera pregunta que le quiero plantear es, usted es un conocedor de la realidad venezolana. Usted es español, nacido en Caracas por cuestiones de la guerra que hicieron ir a sus familiares hace muchos años al exilio. Usted, como conocedor de la realidad de la política venezolana, de la realidad del actual momento de la política española, ¿qué credibilidad le otorgaría a este anuncio de Pedro Sánchez de apoyar una transición en Venezuela? Buena tarde, adelante. Buenas tardes. Mire, nací efectivamente, pero no en Caracas, sino en Cumaná, que es la capital del estado Sucre, en el oriente de Venezuela. Efectivamente, yo nací en Venezuela porque mis padres se tuvieron que exiliar con motivo de la Guerra Civil Española, ¿no? Hay muchos políticos en el Estado español que tienen su origen también en Venezuela. En relación a la pregunta en concreto, yo no me fío nada. Hechos son amores y no buenas razones. Pedro Sánchez ha cambiado mucho. De cuando no era presidente del gobierno y nos decía unas cosas a cuando fue presidente del gobierno, quizás por la presión de Zapatero y la presión de Podemos, que es un partido que tiene personajes como Pablo Iglesias, Monedero y gente así, que han sido chavistas y lo han demostrado públicamente, ayudando incluso a la revolución bolivariana, bueno, pues se ha afincado mucho de su poder en ellos y entonces cambió totalmente su discurso. Hoy es el día en que Pedro Sánchez no ha reconocido la victoria electoral de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado hace un año, el 28 de julio de 2024. Hoy es el día en que Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, no ha felicitado a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Puede cambiar, porque este hombre cambia, ¿no? Como Trump, que cambia de registro pues cada 2 por 3. Pero hoy por hoy España debía ser el gran motor europeo, el gran interlocutor europeo en relación con la crisis de Venezuela, incluso las crisis varias de América, no están a la altura. Porque ha habido mucho interés. Hay un personaje absolutamente nefasto, que fue el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que bueno, está haciendo carrera con su amistad con el presidente Maduro. Por tanto, yo no me fío hasta que no vea hechos concretos, y sobre todo esos dos. Reconozca usted la victoria electoral de Edmundo González Urrutia, que es una victoria electoral contundente, reconocida por todos los países, incluso Europa lo ha reconocido. Y felicito a usted a María Corina Machado, que ha ganado el Premio Nobel de la Paz en legítima contienda incluso con Donald Trump. Muy bien. Iñaki, le quiero preguntar por esa hoja de ruta, por el plan que ha diseñado Marco Rubio o Estados Unidos, que contempla 3 fases. Las conocíamos en las últimas horas, la ha divulgado el propio secretario de Estado de Estados Unidos, una fase de estabilización, una de recuperación y una de consolidación de esa transición. A su parecer, ¿es correcta esta hoja de ruta? Sí, en España se vivió una cosa similar, no, porque cada país tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Cuando muere Franco en la cama,
y deja designado a Juan Carlos de Borbón como rey. Este designa a un presidente de gobierno, pues a Arias Navarro, que fue un desastre, muy franquista, muy de la situación. Y luego, a medio año, designa a Adolfo Suárez, que no era nada menos que el secretario general del partido político de Franco, del Movimiento Español. Y sin embargo, la habilidad de Adolfo Suárez, que jugó bien las cartas, y en año y medio hubo elecciones democráticas libres, y bueno, vivimos esa situación como consecuencia de aquel acierto que se tuvo en Venezuela. Pues en Venezuela todo el mundo quiere ser presidente, y eso es lo peor que tiene el venezolano. Eso lo he vivido yo, porque yo he estudiado en Venezuela, he vivido en Venezuela, y me parece un desastre, que, o sea, son incapaces de hacer generosamente una especie de plataforma común y mantenerla. Eso lo logró María Corina Machado, que era una personalidad relevante, pero que era una parlamentaria que se le enfrentaba a Hugo Chávez, pero nada más, a lograr algo tan fantástico como que toda la oposición estuviera nucleada alrededor de un candidato que se improvisa en el último momento porque a ella no lo dejaron presentarse. Ojalá se siga manteniendo esa... Y luego, el plan dicho por el secretario de Estado es un plan que suena bien, ¿no? Es fácil llegar a acuerdos en temas petroleros. Venezuela ha tenido la Creole, ha tenido la Shell, ha tenido la Móvil. El país funcionaba y la riqueza petrolera redundaba en el beneficio del ciudadano venezolano. De ahí salían la educación, la sanidad y las autopistas y bueno, el bienestar que vivía Venezuela antes del chavismo. En segundo lugar, el tema de una amnistía pues es relativamente fácil, ¿no? Aquí hubo una amnistía, pero claro, esa amnistía será muy discutida porque qué pasa con todos los ladrones, todos los asesinos, toda la gente que ha torturado. Aquí hubo todo eso y la amnistía fue una ley de punto final. Y luego viene el tema político. Yo veo más dificultades en el tema político, sobre todo por lo que le digo, porque el venezolano no es capaz de hacer cosas en conjunto, pero ojalá las haga. Tiene un candidato, una candidata que es fantástica, que es María Corina Machado, pero será muy complicado, porque ahí le tiene usted a los capriles, a los llamados alacranes, a uno y otro, que tratarán de sacar cabeza y pasar la factura de su ayuda, porque han hecho considerable ayuda también al estatus del chavismo. Y bueno, pues, en fin, en principio la fotografía no suena mal. Lo importante es que se haga cuanto antes y que se consolide. Si hubiera ganado, como ganó, si hubiera sido reconocido las elecciones de González Urrutia, hubiera tenido que dar el poder Maduro en 3 meses. Porque aquí vamos a tener que esperar 2 años. Pues aquí ojalá se pueda hacer esto en 6 meses. Señora Anasagasti, desde este fin de semana anterior, cuando cayó Maduro durante las primeras horas, todo indicaba que era Delcy Rodríguez la que se iba a quedar, al menos por un tiempo largo, al mando. Hoy no está tan claro que sea Delcy Rodríguez la que pueda prolongarse en el poder en Venezuela, sino que tal parece que va a ser una situación de transición, de temporalidad. Frente a eso quiero hacerle 2 preguntas. Primero, en su opinión, ¿qué habría que hacer con personajes como Delcy, como Diosdado Cabello, como Padrino López, los 2 últimos requeridos por narcotráfico en Estados Unidos? ¿Y cuándo sería propio, cuándo sería adecuado que María Corina entre en escena, entre en acción para terminar de rescatar la democracia en Venezuela? Bueno, le he puesto la comparación, que no es la misma, con España, ¿no? Franco muere el 20 de noviembre del año 75 y el presidente del gobierno es Arias Navarro, que dura 6 meses. Pero era una persona que no era capaz de llevar adelante una transición, incluyendo a todos. ¿Es la persona Delcy Rodríguez capaz de llevar esa tarea de esa manera inclusiva y sobre todo actuando en clave democrática? Bueno, en principio con el tema petrolero parece que está aceptando las indicaciones de Estados Unidos, pero veremos. Pero siempre se puede cambiar. Usted sabe que este tipo de situaciones se puede cambiar de caballo en mitad del río. Y me pregunta usted por María Corina. Yo creo que María Corina pues, está actuando con inteligencia, tiene que tener, pues lógicamente, su gran frustración, porque es una persona que ha estado 1 año y medio oculta en Venezuela, su vida ha corrido mucho riesgo, fue herida cuando salió de mala manera de Venezuela para ir a Oslo a coger el Premio Nobel de la Paz, pero yo creo que esto se puede hacer en 6 meses, ¿no? Ojalá. En España duró 1 año y medio, ¿no? Bueno, se consolidó. Las cosas es mejor hacerlas poco y bien que no de una manera rápida y sobre todo mal.
Pero le vuelvo a repetir, usted conoce también la idiosincrasia del venezolano. Fíjese lo que pasó con Bolívar y Santander. Se pelearon y mire lo que pasó, se acabó la Gran Colombia. Y en Venezuela puede pasar exactamente lo mismo. Tienen todo a su favor para ganar esta partida, pero la pueden estropear entre ellos y ojalá no lo hagan. Iñaki Anasagasti, ex senador del Partido Nacionalista Vasco, desde España, desde Bilbao, muchas gracias por este contacto con NTN 24, muy amable por su tiempo, un buen resto de día para usted. Lo mismo para ustedes. Muchas gracias. Muy amable.